Hay cuentos que se esconden dentro de las novelas y sueños que se esconden en las pesadillas. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast que el día 8 de cada mes os descubre un nuevo relato sonoro y entrevista al autor o autora que hay detrás de la historia. Si también sentís que el día a día os está alejando de vuestra pasión por la literatura, respirad hondo, cerrad los ojos y abrid la mente. Un nuevo cuento está a punto de cobrar vida. Pues hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a Miguel Ángel Rupérez por segunda vez en el podcast. Qué alegría tenerte aquí, Miguel Ángel. El placer es mío, Robert. Muchas gracias. De verdad, es un placer enorme estar en tu programa. Y bueno, me hacía ilusión, la verdad. Eres uno, como en mi caso también, ¿no? Que nos movemos un poquito entre el cuento, la novela. Y en este caso, vienes a presentarnos un cuento escondido dentro de una novela. Correcto. Bueno, no dejamos de ser cuentistas, ¿no? Cuando uno le sale más que nada escribir cuentos, por más que haga alguna novela, creo que se filtra un poco esto del cuento. Y bueno, si bien la novela funciona como novela, sí que hay partes que quizás estructuralmente las pensé como si fuera un pequeño cuento. Y bueno, funciona. Y bueno, creo que vale la pena nada, escucharlo porque bueno, me parece que va a estar interesante. Sí, el cuento se centra en uno de los personajes de la novela, que es el padre del protagonista. No vamos a desvelar nada antes de escucharlo porque entonces perderá la gracia, pero después del cuento nos quedaremos un ratito para comentarlo, que creo que será muy interesante. Sí que te quería preguntar antes de nada, pues Lo poco y lo nuestro, que es tu novela, que apareció, si no lo tengo mal entendido, hace un par de meses aproximadamente. Sí. Pues ¿cómo te está funcionando? ¿Estás contento? La verdad que sí. Estuve desde el 2020, casi todo el 2025 escribiendo, en la soledad absoluta, ¿no? Como todo escritor que está con su historia en su cabeza, en el papel. La publiqué en marzo de este año y bueno, está teniendo un muy buen recibimiento. La acabamos de leer en un club de lectura que tuvo toda la gente, me felicitó, a todas las personas le gustó. Estoy muy contento, la verdad, con la novela, porque bueno, está esa incertidumbre, ¿no? El trabajo terminado, o sea, yo estoy conforme, pero nunca se sabe hasta que empiezan a venir las devoluciones de los lectores, si claro, realmente es así, ¿no? Así que está teniendo una buena recepción, por suerte. Sí, yo te lo he comentado fuera de micro y también lo quiero decir por aquí, pues para recomendar el libro, porque realmente he hecho una maratón para esta entrevista. Me lo he leído en una semana. Además, he combinado la lectura en papel y la escucha de tu audiolibro narrado por ti. Y ha sido una experiencia que nunca había vivido, el hecho de ir combinando papel y audiolibro. Como los capítulos están muy bien identificados con un título cada capítulo, me era muy fácil ir saltando del papel al audiolibro y me ha encantado. Narras muy bien, te tengo que decir que lo haces muy bien. Y tu forma de narrar también hacía que, de alguna forma, la forma en la que escribes, pues el peso que tiene cada palabra, cómo está buscada cada imagen literaria, pues al oírlo en tu voz, pues también es como que se multiplica el efecto, ¿no? Y me gustó mucho. Bueno, sí, la verdad que intenté grabarlo. Es la primera vez que, bueno, tengo un podcast de cuentos, pero es la primera vez que narro un audiolibro que son como, no sé si 5 horas y media o 6. Sí. Y bueno, el trabajo de edición y tal, lo traté de hacer bien, ¿sí? Porque hoy en día se puede hacer con IA, ¿no? Sí. Copy, paste y que la IA lo narre, pero, a ver, apenas puse un pequeño fragmento, le di play, dije, no quiero que esto quede así narrado porque, a ver, a mí no me gusta escuchar eso, así que no voy a hacer eso con mi novela. Y dije, ¿qué hago? Contrato a alguien y tal. Digo, ¿por qué no lo hago yo mismo? Y dije, bueno, empecé, dije, va a ser demasiado difícil, demasiado largo de trabajo. Después lo retomé y al final dije, bueno, lo voy a hacer, se acabó. Y lo grabé y bueno, la verdad que estoy contento.
está narrado como mi forma de hablar en argentino, que bueno, eso también te quería preguntar, ¿se entiende bien? Se entiende perfectamente y Vale. A mí me encanta porque el acento para mí es no sé, es lo que más me ha gustado, porque no estoy acostumbrado a escuchar audiolibros en argentino y me ha encantado, la verdad que sí. Bueno, sí, es muy musical vuestro acento y hace que, no sé, que es muy ameno y muy agradable de escuchar, sí. Bueno, me alegro entonces. Muy bien, pues vamos a escuchar este cuento protagonizado por Jacinto, como decíamos, que es el padre de Fernando, el protagonista de tu novela. Sí, Fernando es un adolescente. Bueno, ambientamos un poquito. Sí. La novela está ambientada en una villa, como decimos en Argentina. Es como una especie de lugar muy pobre, como si fuera una favela, ¿no? Y bueno, toda la familia vive ahí. Fernando es el adolescente, es un chico de 14 años. Que bueno, así empieza la novela. Él hace lo posible por mantener a flote a su familia. Roba, a pesar de que no quiere hacerlo. Internamente tiene esa bondad, pero las circunstancias lo empujan a ello. Y bueno, y un poco el comienzo de la novela es ese. Fernando como protagonista y su familia, que está su hermana, su padre y su madre. Y bueno, el cuento que vamos a escuchar ahora tiene que ver con un poco la historia del padre de Jacinto. Pues vamos con ello. El último viaje de Jacinto. Un cuento de Miguel Ángel Rupérez. Voy sentado en una carreta de madera que me sacude por el traqueteo contra los adoquines. El cochero agita las riendas y los caballos, que son unicornios, despliegan sus alas. La carreta toma el vuelo y me aferro con fuerza a las asideras. El cochero no parece sorprendido. Sobrevolamos las copas de los árboles, el viento me revuelve el pelo y atravesamos nubes que son hojas de periódico arrugadas. Estados Unidos al borde de una gran depresión. China en ruinas. Asesinan a Mussolini. ¡Extra, extra! ¡Unicornios voladores! Desde arriba todo es más luminoso. Algunos pájaros acompañan el vuelo y giran en el aire y revolotean alrededor de mi cabeza mientras atravesamos un hermosísimo arco iris. El sol es una enorme bola blanca que sonríe. El coche inicia poco a poco el descenso. Atravesamos las nubes y luego un colchón de hojas verdes y marrones. Volvemos al traqueteo del suelo empedrado. El cochero se gira y me pregunta si estoy bien. Sonrío a modo de respuesta. Le pido otra vuelta, pero creo que no me escucha, porque tira con fuerza de las riendas y la carreta frena. Me da a entender que tengo que bajar. Abro la puertecilla, bajo, camino de la mano junto a él. «¡Espera!», le digo, y me suelto por un momento. Vuelvo corriendo al coche a buscar mi pelota de fútbol. Camino según las indicaciones y entramos a un lugar enorme. La gente es muy amable, me mira y me sonríe. Uno me ofrece un caramelo de fresa, mi favorito. Le quito el envoltorio y me lo como. Este lugar es maravilloso. Tiene techos altos y está lleno de juegos. ¿Podemos jugar a la pelota?, pregunto, y me dicen que sí. Armamos en medio del campo 2 arcos con pilas de ropa y formamos 2 equipos de hombres, mujeres y niños. Empieza el partido. Tengo la pelota entre los pies. Paso a uno, esquivo a otro. 2 me la quieren quitar, pero doy un salto y los dejo atrás. Sigo corriendo sin nadie que pueda detenerme. Quedo frente al arco y no lo dudo. Le pego tan fuerte que el señor de guantes ni siquiera ve la pelota y se le cuela entre las piernas. ¡Gol! La gente vitorea mi nombre. Se acerca un hombre alto y agradable. Me ofrece otro caramelo. Es de manzana. Tiene un gusto raro, pero lo como igual. Me acompaña hasta la cama. Ahora a descansar, me dice. Ha sido un partido intenso. Y yo, agotado y contento, cierro los ojos. En el sueño soy un hombre mayor. Estoy sentado en una silla de madera y frente a mí tengo un espejo. Me miro.
Soy yo, pero a la vez no soy yo. Tengo el pelo canoso y escaso, ojeras, barba crecida de varios días. Intento levantarme de la silla y no puedo. Me pica el brazo, intento rascarlo y tampoco puedo. Quiero gritar, pero el grito queda atrapado. El aire entra y sale de mi cuerpo de forma involuntaria, con respiraciones cortas. Quiero mirar hacia los lados y mis ojos permanecen fijos. Alguien se acerca, me separa los labios y me mete algo en la boca que se desliza hasta mi garganta. Pienso que me voy a atragantar, pero la garganta se abre y deglute sin esfuerzo. Ese pedazo de comida viaja dentro de mi cuerpo, lo siento moverse hasta que llega al fondo del estómago. Otra vez un poco más, dice. Luego me acomoda un vaso de agua sobre los labios y vierte. Trago de nuevo sin esfuerzo. Muy bien. Cuando termina, me seca la boca con una servilleta y se va. Yo sigo igual. Siempre igual. Siento una calidez húmeda entre las piernas que queda allí, contenida. Quiero levantarme, correr, salir de allí. Es un sueño, Jacinto, tranquilo, un mal sueño. Debería pellizcarme para intentar despertar, pero no me puedo mover. Bueno, Miguel Ángel, pues ya conocemos un poquito mejor a Jacinto, ya podemos desvelar qué es lo que le ocurre en la novela que aparece reflejado desde el principio, y se trata de las ausencias, ¿no? Como tú dices. Sí, ya desde el comienzo de la novela Jacinto está sufriendo un cuadro de demencia, si bien al principio no se sabe bien qué es lo que le pasa porque de repente se queda abstraído, de repente tiene olvidos, de repente no reconoce, no sé, lugares o dónde dejó las cosas, y esto se va deteriorando cada vez más. Y bueno, esta parte del cuento que escuchamos es el momento en que lo trasladan al hospicio, y toda la primera parte de la novela está narrada en tercera persona, pero cuando escribí esto lo hice en primera persona porque quería que el lector, o mismo cuando yo lo escribí también, que sintiera lo que está sintiendo Jacinto. Y bueno, sí, es como un monólogo interior, potente, ¿no? Un monólogo interior desordenado de una persona que está perdiendo el contacto total con la realidad, ¿no? Al final. Totalmente. Y la verdad es que me pareció muy fuerte cuando lo escribía, incluso me emocionaba y me entristecía a la vez, porque bueno, todo esto de que al final está soñando, no está soñando, cuál es la realidad, ¿no? Cuando se quiere pellizcar y no me puedo mover, ¿no? Y quiero esa típica imagen, ¿no? De que uno está soñando y se quiere pellizcar para despertarse, Sí. pero no me puedo mover, y es esa impotencia, ¿no? Como una claustrofobia dentro de tu propio cuerpo. Me pareció muy fuerte, la verdad. Sí. Es que es horrible cuando, no sé cómo decirlo, cuando la pesadilla que estás soñando no es tan mala como tu propia realidad, ¿no? Claro, y por más que te pellizques, eso es lo que hay, ¿no? O cuál es la pesadilla y cuál es la realidad, claro. También, ¿no? Se juega un poco con eso. Porque claro. Toda esta primera parte que Jacinto está en un unicornio, todo esto parece como su realidad, pero quizás es el sueño. Bueno, entra en juego esto. ¿Y ha supuesto un reto para ti el hecho de reflejar con palabras esta demencia? Me da la sensación de que los episodios en los que hablas de Jacinto y de su desconexión con la realidad son especialmente bellos narrativamente a nivel de poesía en el uso del lenguaje. Me da la sensación de que has disfrutado en estos fragmentos. Sí, bueno, realmente los temas psicológicos me atraen naturalmente. De hecho, mi primer libro es La carga invisible, que son relatos y en casi todos hay un problema psicológico. Así que es un tema que me gusta escribir. He estudiado psicología, no la terminé en la carrera, o sea que me gusta. Y bueno, cuando narraba el problema de Jacinto, sí que trataba de hacerlo de forma muy sentida.
No quisiera que fuera, bueno, tiene olvidos y ya está, ¿no? Intentaba realmente meterme en el personaje. eh, y bueno, simplemente eso, que me atrae todo lo que es psicológico, le doy como quizás una impronta más cercana, más personal, trato de hacerlo, investigo también bastante, ¿no? Porque esta enfermedad que tiene Jacinto, en el libro se habla de ausencias, pero como que no se acaba de definir si es demencia, si es Alzheimer, porque pueden ser un montón de enfermedades. Y un poco no está bien aclarado porque esto está ambientado en un lugar muy pobre, no sé, en los años 60. Y bueno, quizás no había tanta información, no se sabía lo que tenía simplemente. Eh, pero sí es cierto que es una especie de demencia y de que eh, su estado va empeorando cada vez más. Y bueno, acaba en el hospicio. Sí, hay uno de los momentos más emotivos para mí del libro, que es cuando la mujer de Jacinto descubre en un cajón, no desvelaremos, ¿no? Pero descubre algo que demuestra pues cómo Jacinto se intentaba de alguna forma agarrar como fuera la realidad, ¿no? Y esos son los momentos que más me han gustado del libro, ese momento, Uh-huh. sí. Sí. Sí, sí. Sí, a veces no quiero tampoco adelantar tanto, ¿no? Pero sí hay momentos de que Jacinto hace cosas, eh, esto que tú dices, o por ejemplo en un momento, bueno, lo puedo decir, en un momento la busca sexualmente a su mujer como con cierta desesperación, y eso también, más que un acto de amor tierno, es como un acto desesperado por anclarse a la tierra ante una realidad que se le estaba evaporando, ¿no? Y él intenta por todos los medios mantenerse enraizado, ¿no? Y bueno, su mente se está deteriorando, se está perdiendo, y bueno, ese es el destino de Jacinto en esta novela, que no, bueno, no tiene por qué ser todo triste porque sí que deja enseñanzas, sobre todo a Fernando, ¿no? Sí. Se habla un Valores, poco ¿no? de valores, exactamente. Se habla un poco de su infancia también, de cómo creció, de cómo salió a flote, de cómo conoció a la esposa, a su esposa, a la madre de Fernando. Y, y bueno, pero bueno, su mente sí que va cada vez a menos y bueno, acaba en el hospicio. Sí. Lo poco y lo nuestro es muy buen título. Lo poco es lo material y lo nuestro son los valores, ¿no? Precisamente. Sí, simplificándolo así a tope, yo lo digo así de esa manera también, pero quiero creer que bueno, lo poco sí que tiene que ver con lo material, pero a veces me gusta profundizar más en qué es lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la bondad, tiene que ver con eso que nos hace humanos. Y en definitiva creo que toda la trama, todo el argumento de la novela se basa en esto, ¿no? Entre cómo lo poco puede influir en lo interno, cómo nos obliga a tomar, bueno, a los personajes, ¿no? Les obliga a tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que naturalmente harían. Uh-huh. Entonces, un poco es esa lucha entre que lo poco no ensucie, no embarre lo que uno trae como esencia. Sí, la primera parte de la novela es muy de novela realista, determinista, ¿no? De cómo el entorno influye en la forma de ser de los personajes. Y hay un momento en que uno de los personajes, Rafa, que es el mejor amigo del protagonista, pues de alguna forma transmite su visión de cómo la pobreza precisamente influye en la forma de ser de las personas. Y quiero leerlo porque me parece como que de alguna manera es el eje central del libro, no del mensaje del libro. Le dice, mira, Fernando, la pobreza no solo quita comida y techo, quita perspectiva. En algunas personas genera las ansias de poseerlo todo, de comer hasta reventar, de dominar a otros para sentirse menos insignificantes. Las encierra en un único pensamiento y las empuja a pelear por migajas, como si fueran tesoros. El mundo se les vuelve un lugar hostil, donde el otro jamás será un compañero. Es alguien que tiene algo, y no alguien en quien se pueda confiar. De alguna manera, aquí está Sí. reflejado el gran drama del libro, ¿no? Exactamente, es que Fernando todo el tiempo está en esa cuerda floja entre hacer lo correcto hacer lo que debe o hacer lo que quiere, ¿no? Y cómo el entorno lo va llevando un poco a ese camino
que muchas veces se puede torcer. Y sí que Rafa es un eje importante en la vida de Fernando, porque bueno, con estas charlas, Fernando se va manteniendo en el camino. Y bueno, Rafa, un poco para presentarlo también, es un hombre viejo, le faltan las piernas, y funciona como una especie de mentor, ¿no? en la vida de Fernando. Es un hombre... Bueno, la gente que leyó el libro lo acaba queriendo mucho, ¿no? A Sí. Rafa, porque se nota que es una buena persona, un poco campesino, un poco bruto, pero siempre con buen corazón y siempre ayudando a Fernando en todo lo que puede. Juegan muchas partidas de ajedrez, ¿no? También que el ajedrez funciona como un símbolo. Y bueno, se juntan a jugar al ajedrez y ahí se dan las charlas, se dan las partidas. Y bueno, Bueno, yo soy ajedrecista, así que tenía que estar el ajedrez en la novela también. Claro. Y me has comentado que hay una anécdota relacionada con un tornillo. Correcto, aquí lo tengo. Lo voy a mostrar. Rafa tiene un ajedrez de madera, pero le falta una pieza y es puso un tornillo. Le explica a Fernando que como perdió esa pieza, puso un tornillo y bueno, es la dama, blanca si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, detrás de esta pieza que falta también hay una historia. Sí. Bueno, es así que no la vamos a revelar porque está más o menos sobre el final. Sí. Pero que también es muy emotiva. Y bueno, está este tornillo, cómo funciona, ¿no? También uno cuando escribe, no sé, quizás los lectores piensan que uno ya tiene todo pensado de antemano, ¿no? Y en realidad yo este tornillo me lo encontré en la calle un día. Y ahí se me vino la idea de que podía ser una pieza de ajedrez y lo llevé a la novela. Y bueno, un poco así, ¿no? No sé cómo será tu caso, cuéntame también, de sentarte a escribir y que a veces no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y te pones a teclear y empiezan a suceder la historia y uno es casi espectador, ¿no? No sé cómo... Sí, y es verdad como que las coincidencias del momento en el que estás escribiendo acaban teniendo mucho peso en lo que escribes, ¿no? Más allá de las ideas escritas en piedra que tienes toda tu vida, no, al final el tornillo que te encuentras en la calle ese día acaba siendo clave. Exactamente. Y influye mucho en las lecturas que uno está teniendo en el momento también. Sí. Porque yo, por ejemplo, estaba leyendo El Gran Cuaderno de Agota Christoph, que no sé si lo conoces, no. Para mí es espectacular. Es una trilogía que, bueno, está ambientada también en un lugar muy pobre. Recomiendo la lectura porque se lee muy rápido y yo un poco mi libro me inspiré en ese porque son capítulos cortos, títulos sin número de capítulo, capítulo y al siguiente, y así va pasando. Y me acuerdo que también me lo devoré en un día el libro porque me enganchó tanto. Y también se da en un lugar de pobreza, son unos hermanos que tienen que estar saliendo adelante como pueden. Y bueno, justo en esa lectura y también me llevó un poco a escribir por ese lado, ¿no? Obviamente no son iguales las historias, ¿no? Pero cómo lo que uno va leyendo también influye en lo que uno escribe en el momento. También estaba leyendo Hamnet, que es un librazo para mí. Sí. Y por ejemplo, mucho de la ambientación que también se da en un lugar medio rural, medio pobre. También de repente leí algo y se me venían imágenes y lo trasladaba a mi novela. Pero bueno, nunca es exactamente igual. Simplemente te despiertan emociones, claro, o te despierta algo. Porque este tornillo me lo encuentro un día en la calle y puede pasar de largo también. Y no es una pieza de ajedrez, ¿no? Es uno de que también le pone lo que le viene de adentro. ¿Y cuándo empezaste a escribir el libro? Y me refiero no cuando empezaste a teclear, sino cuando empezó a cobrar forma la historia dentro de ti. Fue en febrero del 2025. Lo recuerdo porque yo en diciembre presenté mi primer libro de relatos y ya estaba con idea de hacer una novela. Pero es eso, quiero escribir una novela, pero no sé ni de qué, ni qué temática, ni nada. Pero sabía que quería hacer una novela. Y sí, más o menos en febrero del 2025... como todo, como en los cuentos, ¿no? Me vino una imagen, y la imagen que se me vino es la de Jacinto, que es el comienzo del libro, que estaba en la taberna, tomando, ahí deprimido, ¿no? O triste, pensando en su mujer que estaba en su casa embarazada, y él estaba en el bar y decía, ¿cómo quisiera estar con mi mujer en este momento? Como Dios sabe cuánto lo quisiera. De hecho, lo puse tal cual. Esa fue la primera imagen. Porque me decía, y digo, ¿y por qué no vas? Claro. Entonces, pero por algún motivo no iba. Entonces eso me despertó la idea.
que bueno, quizás pensé que podía ser un cuento y tal, como siempre, ¿no? Pero de repente apareció Fernando, de repente se fue como armando más en plan novela. Y dije, bueno, ya está, esta es la novela. Y después ni siquiera fue el protagonista. O sea, si bien es un personaje importante, Jacinto, Fernando es el protagonista, el hijo. Pero esta fue la primera imagen que me hizo dar la primera, que forma parte del primer capítulo de la novela. Sí. Y hemos hablado de la primera parte, que está escrita en tercera persona, con un narrador casi omnisciente, y luego pasamos a una segunda parte, que es un giro radical, en el que pasamos a una novela de picaresca, muy Oliver Twist, ¿no? En algunos momentos me recordaba, y en primera persona, narrada por el protagonista, por Fernando. En esta parte, ¿qué quisiste transmitir dentro de la trama global de la novela? Eso fue interesante porque cuando lo pensé dije, ¿esto funcionará o no funcionará? Cambiar el punto de vista del narrador, ¿no? Porque son 3 partes la novela. La primera parte en tercera persona, la segunda en primera del protagonista, y en la tercera vuelvo a la tercera persona. Sí. Y me pareció como que cada narrador siempre tiene como pros y contras, ¿no? El narrador omnisciente lo ve todo, sabe todo, pero bueno, el narrador en primera persona no puede saber lo que el otro piensa, por ejemplo. O puede deducirlo, pero siempre desde su punto de vista. Entonces, en la primera persona también lo que tiene es que uno sigue de cerca al protagonista, está en su cabeza y lo sigue durante todo el momento. Entonces me parecía que en esta segunda parte, como se enfoca mucho más en la vida de Fernando y cómo él ve las cosas y cómo bueno, porque se tiene que ir del pueblo en el que está, entonces la cámara ahora lo apunta a él simplemente, o lo sigue desde su visión. Uh-huh. Y me pareció interesante para verlo todo mucho mejor desde su perspectiva, que el lector se meta mucho más en el papel, en la visión de Fernando. No era necesaria la tercera persona omnisciente en ese caso. Uh-huh. La verdad es que nunca leí algo así, debe existir seguramente, ¿no? Pero este cambio de narrador entre las 3 partes me pareció interesante para mí como ejercicio narrativo y también como para cambiar los puntos de vista. Me pareció que podía funcionar bien en la novela y eres la primera persona que me lo dice. No sé si naturalmente uno cuando lo va leyendo simplemente cambia el narrador y ya está, pero no me lo había dicho nadie y sí, lo hice con mucha conciencia claro. Y también como una especie de experimento a ver qué pasaba y quedó bien. ¿Planificaste mucho la novela antes de ponerte a escribir o te dejaste llevar un poquito por los personajes? Porque claro, tú hasta ahora habías escrito cuento, sí. Y ahí igual sí que te puedes dejar llevar un poquito más por la inspiración, pero una novela es ardua y larga, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo has afrontado esto? Luego vas a contar tú cómo lo hiciste también, ¿eh? Sí, tuve que armarme. Empecé sin hacerlo. Empecé ahí como si, bueno, todo en mi cabeza, creyéndome un genio, ¿no? De que voy a acordarme de todo. Después dije, no, es imposible, porque de repente mezclaba las cosas, sobre todo los tiempos, ¿no? Es una novela que no es que transcurre cronológicamente o de forma ordenada, sino que hay saltos, va en el pasado. Entonces, empecé haciéndome unos papelitos, también pegándolos aquí en el costado para mirarlos y tal. Pero después me di cuenta que no me iba a alcanzar la habitación para eso, así que me pasé a lo digital, entré a una página que son como post-it que te vas haciendo, entonces sí que me lo armé de esa manera. Entonces le ponía como títulos y una breve oración de lo que se trataba y después los iba como ordenando también, porque como iba y venía en el tiempo, pero sí, fundamental. Por más que sí traté de hacerlo lo más libre posible, lo que se dice brújula, mapa, traté de ser brújula al principio, pero después dije, no, si no, me ordeno, no va a quedar bien, va a haber grietas o cosas que no encajan, entonces no, lo hice así, y en la famosa escaleta, ¿no? Y creo que estuvo bien hacerlo así, porque bueno, no creo que no, al menos no encontré ningún error así que no coincidiera algo. Claro, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Pues nada, no sé, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Quieres comentarnos un poquito en qué temas estás? Bueno, estoy escribiendo cuentos. Como has vuelto al... Es que nunca dejé, incluso claro. Mientras hacía la novela, de repente se me ocurrió una idea y escribí un cuento. Uh-huh. Eso sale. Sí. Y bueno, tengo un podcast de cuentos que se llama Cuentos alrededor del fuego.
y cada vez que escribo un cuento, como no tengo intención de publicar un libro de relatos, al menos de momento, se me ocurrió que podía narrarlo yo mismo. Entonces, cuentos escritos y narrados por mí. En mi podcast, simplemente, ya llevo 16 cuentos, así que lo que estoy haciendo ahora es eso. Escribo cuentos ahora, o cuentos que quizás tenía guardados y algo no me gustaban, entonces los vuelvo a corregir y bueno, cuando ya quedo conforme los narro. Así que ahora estoy en eso. Me gustaría escribir otra novela, está ahí latente, pero claro, no lo voy a forzar porque es imposible. Entonces cuando me nazca la idea lo haré, pero sí, estoy como atento. Sé que quiero que haya una segunda novela. No va a ser continuación de esta, va a ser algo distinto. Pero todavía no sé absolutamente nada. Y como te digo, no lo voy a forzar, así que sigo con los cuentos, que es un poco lo mío también, lo que me sale más naturalmente. Sí, claro. Así que es eso, de momento. Genial, Miguel Ángel. Pues te agradezco muchísimo que hayas confiado otra vez más en nosotros y también que nos hayas dado un libro, una novela que la vamos a sortear el mes de julio. Ya os contaré a los oyentes cómo podéis hacerlo para conseguir participar en este sorteo. Así que, bueno, muy contento de que te hayas pasado por aquí y otra vez enhorabuena por el libro que me ha gustado muchísimo. Bueno, muchas gracias a ti. De verdad, te escucho siempre y nada, siempre que puedo estar aquí en el podcast, que es la segunda vez, espero que no sea la última, aquí estaré. Yo también. Gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como os hemos dicho hace un momento, vamos a sortear el libro de Miguel Ángel Rupérez, pero esto será en julio. Estad atentos porque en julio va a cambiar todo. Todo en el podcast va a ser diferente. Si no os queréis perder las novedades y si queréis acceder a este sorteo del libro de Miguel Ángel Rupérez, es muy importante que os apuntéis a la newsletter gratuita de Vivir del Cuento. Solo tenéis que entrar en vivirdelcuento.es/suscríbete. Y solo me queda daros las gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.